En primer lugar, quería agradecer a la Federación de Metabólicos y a la Asociación de Familias Glutáricas que hayan organizado estas reuniones, porque, bueno, siempre se aprende algo. Nosotros aprendemos de los pacientes y los pacientes de nosotros. Y además agradecer que lo hayáis querido organizar aquí en el Hospital 12 de Octubre, que, bueno, pues es un honor para nosotros. A mí lo que me había pedido Elena hacer es el diagnóstico de las acidemias orgánicas, pero como soy la primera, yo creo que era un poquito mejor dar una introducción de lo que son las enfermedades metabólicas y luego ya me centraré en lo que es el diagnóstico de las acidemias orgánicas. Entonces, estas son las... Uy, es que cerca está esto. Entonces, esto es de lo que voy a hablar. En principio voy a hablar de lo que es una enfermedad metabólica, de la etiología, de la etiopatogenia, de la clasificación, y luego ya me centraré en el diagnóstico de las acidemias orgánicas, tanto clínico como del cribado neonatal, el diagnóstico bioquímico, enzimático y genético. Entonces, las enfermedades metabólicas, ya sabéis vosotros que lo primero es una alteración genética, una mutación en un gen que va a dar lugar a una alteración en una proteína. Las proteínas a veces es una enzima, otras veces es un transportador. En el caso de las acidemias orgánicas son enzimas, que las enzimas son unas proteínas necesarias para que una reacción bioquímica se pueda producir. Entonces, al fallar esta proteína, esta enzima, ¿qué pasa? Pues que una vía bioquímica se interrumpe. Entonces, hay unos productos que se acumulan y otros que son deficitarios. Y estas alteraciones son las que van a determinar la clínica. Son todas enfermedades raras, y raras quiere decir que se dan con una frecuencia inferior a 1 de cada 2.000 personas. Y hay muchas enfermedades metabólicas. Ya están descritas hasta más de 1.000 y cada día se van describiendo enfermedades nuevas. Entonces, estas dos cosas hacen que sean muy frecuentes en su conjunto, que 1 de cada 800 recién nacidos pueda presentar una enfermedad metabólica. Otra característica es que son multisistémicas, porque el metabolismo es a nivel de todas las células del organismo. Entonces, aunque unos genes se expresan más en unos órganos y otros en otros, en general son enfermedades multisistémicas. Y luego, otra característica muy importante es que son hereditarias. Y la forma de herencia es diferente. Aquí en las acidemias orgánicas son autosómicas recesivas, que quieren decir que un padre es portador de un alelo, uno de sus cromosomas tiene el gen malo y otro el gen bueno, son portadores y son sanos. Pero al tener cada uno un alelo mutado, pues tienen un 25% de que los hijos padezcan la enfermedad. Esas son la mayoría, las autosómicas recesivas, pero también hay algunas que son autosómicas dominantes, otras son ligadas al cromosoma X y unas poquitas son de herencia mitocondrial. Esto va a conllevar pues, que una vez que hacemos el diagnóstico, es muy importante hacer el diagnóstico en las familias, hacer un diagnóstico de portadores y poder dar consejo genético y ofrecer diagnóstico antenatal. Todas estas consideraciones hacen que sean unas enfermedades, al ser tantas, cada una tiene un gen afecto, una proteína afecta, que el diagnóstico y el tratamiento es muy específico. No hay una cosa que tú pidas que digas, ya lo tengo diagnosticado. Cada enfermedad tiene es muy específica en el diagnóstico y es diferente. De ahí que vosotros veáis que muchos de vosotros tenéis la misma enfermedad. Bueno, vuestros hijos tenéis la misma enfermedad, sin embargo, unos tenéis un tratamiento, otros tenéis otro, no porque estén mal ni porque los médicos lo hagamos diferente, sino porque es que cada paciente requiere lo suyo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y se deben llevar en unidades multidisciplinarias y que además tengan experiencia en estos pacientes, porque lo que se trata, y hoy en día cada vez más, a la medicina personalizada, que cada paciente tenga lo que necesita, ni más ni menos. Las bases bioquímicas, pues es lo que he comentado. El enzima sería lo amarillo, entonces el enzima se une a un sustrato y se produce un producto o muchos productos. Cuando falla el enzima, a ver, no me sale. Cuando falla el enzima es que se ha movido.
Pues, ¿qué pasa? Que entonces el sustrato se acumula, hay unas cosas que se acumulan mucho y que pueden ser tóxicos y transformarse en otros metabolitos tóxicos y, sin embargo, el producto pues puede haber cosas deficitarias. Hoy no sé por qué no pasa. Bueno, lo voy a pasar así. La fisiopatología en medicina es por qué se producen los síntomas en una enfermedad. Entonces, como habéis visto, lo primero es el defecto genético. Esto ya da lugar a la alteración en la proteína, en la enzima, y ello va a dar lugar, por una parte, a un déficit de productos y, por otra, a un acúmulo de sustancias. Entonces, el déficit de producto puede ser de metabolitos esenciales y hay enfermedades que los síntomas son debido al déficit de esos productos, por ejemplo, anomalías en las vitaminas, en la vitamina B, en el ácido fólico, en trastornos del colesterol, del glutatión. La clínica aparece por el déficit de esos metabolitos. En otras enfermedades, la clínica aparece por un déficit energético. Y aquí sería el ejemplo de las enfermedades mitocondriales, que en la mitocondria es donde se produce la energía de la célula, en la glucogenosis, porque no hay glucosa, que también en los déficits de creatina. Y luego hay otras enfermedades, entre las que estarían las vuestras, que la clínica va a aparecer por el acúmulo de tóxicos. Entonces, aquí estaría el grupo de las acidemias orgánicas, del ciclo de la urea, de aminoacidopatías y luego algunos trastornos de los hidratos de carbono. Y, por último, hay otro grupo de enfermedades que la clínica aparece por el depósito de sustancias, de metabolitos, pero no en los fluidos orgánicos, como es en el anterior, en la sangre, en la orina o en el líquido cefalorraquídeo, sino dentro de las células, y ello es lo que va a organizar el daño de los órganos. Aquí estarían alguna glucogenosis, enfermedades lisosomales, hemocromatosis. Esta es la clasificación, que no voy a entrar, de las enfermedades metabólicas, porque hay muchísimas. Entonces, las vuestras estarían en el grupo 1, en el de tipo intoxicación. Aquí estarían las acidemias orgánicas junto a las enfermedades del ciclo de la urea, las aminoacidopatías y otras más. Entonces, ahora ya me voy a centrar en el tema de lo que son las acidemias orgánicas. Son errores congénitos del metabolismo que son debidos a un déficit enzimático que interrumpe una vía en el metabolismo, en la degradación de los aminoácidos. Entonces, esto hace que se acumulen ácidos orgánicos en los fluidos biológicos. A diferencia de las aminoacidopatías, que también son de tipo intoxicación, en las aminoacidopatías la clínica aparece porque sube ese aminoácido que es tóxico, por ejemplo, en la fenilcetonuria. Pero en las acidemias orgánicas, además de este acúmulo de tóxicos, de los ácidos orgánicos, hay un déficit de acetilcolina, porque toda la degradación de los aminoácidos va a acetilcolina. Y la acetilcolina es necesaria, que luego se une al pirúvico, para incorporarse al ciclo de Krebs, y luego de ahí salen metabolitos que van a la cadena respiratoria a obtener energía. Por eso son distintas las clínicas. Y también porque en todas ellas va a haber un déficit, un problema con la carnitina, porque los ácidos, estos que se acumulan, se unen a la carnitina para ser eliminados. Por eso veis que tenéis tratamiento con carnitina, muchos de vosotros. Y, claro, esta depleción de carnitina, si no se da, pues puede dar lugar a problemas también a la oxidación de ácidos grasos y la obtención de energía. Se diagnostican todas ellas por el análisis de ácidos orgánicos en orina y de acilcarnitinas en sangre. Generalmente la clínica va a cursar con fenómenos encefalopáticos y con acidosis metabólica. A nivel cerebral se afectan mucho los núcleos grises, que pueden dar trastornos del movimiento, y el tratamiento va a consistir en una restricción de los aminoácidos que no se pueden degradar, que son diferentes en unas y en otras. En todas ellas hay que evitar el catabolismo y por eso insistimos mucho en las calorías y en los regímenes de emergencia. Y también hay que dar suplementos de carnitina. Ahora os voy a contar un poco las bases bioquímicas, que aunque vosotros sois familiares y la bioquímica os vendrá muy larga, pero es que sin la bioquímica no se puede entender una enfermedad. Entonces voy a empezar con la aciduria glutárica. La aciduria glutaria es un trastorno del triptófano, la hidroxilisina y la lisina, y en esta enfermedad hay un déficit de la glutaril coenzima A deshidrogenasa, que es la que va a hacer el paso de glutaril coenzima A hasta crotonil coenzima A. Ello va a conllevar
que se produzcan un acúmulo de ácido glutárico, 3-hidroxiglutárico y glutacónico. Y en las acilcarnitinas el marcador es la C5DC, que lo vamos a utilizar nosotros para el cribado neonatal. Las acidemias orgánicas clásicas son la isovalérica, metilmalónica y propiónica, y van a deberse a una alteración en el metabolismo de los aminoácidos ramificados, que son la leucina, la isoleucina y la valina. Entonces, en la isovalérica, el metabolito, el aminoácido que hay problema en la degradación es la leucina. Aquí hay un defecto de la isovaleril-coenzima A deshidrogenasa y lo que se va a acumular es ácido 3 y 4 isovalérico, isovaleril-glicina y isovaleril-carnitina, que es lo que llamamos C5, que es lo que nos sirve como marcador del cribado. En la acidemia propiónica y metilmalónica el problema está en la isoleucina y la valina, porque estos dos aminoácidos van a sintetizar propionilcoenzima A. Pero el propionilcoenzima A, el propionato, no solo viene de la isoleucina y la valina, sino también viene de otros dos aminoácidos que son la metionina y la treonina. Por eso vosotros tenéis, muchos niños tienen los suplementos de aminoácidos exentos en los 4 aminoácidos: valina, isoleucina, metionina y treonina. También se produce el propionato en las bacterias intestinales y en el metabolito de los ácidos grasos de cadena impar. Entonces, en la acidemia propiónica, aquí está el bloqueo y entonces se va a acumular el ácido 3-hidroxipropiónico, metilcitrato y la propionilcarnitina, que es el C3, que es el marcador del cribado. Y en la metilmalónica es un paso más abajo, entonces se acumulan los mismos metabolitos que en la propiónica, pero además el metilmalónico, que estaría aumentado en sangre y orina. Ahora ya voy a pasar a lo que era mi tema, que es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de las enfermedades metabólicas, si os acordáis el esquema que puse al principio, alteración genética, que da una alteración en la proteína, bioquímica y los síntomas. Entonces, ¿a nosotros cómo nos llegan los pacientes? Pues pueden llegarnos o por sospecha clínica, que es lo que pasaba anteriormente al cribado, o ahora pues nos llegan a través del cribado, aunque hay algunos que nos siguen llegando como por sospecha clínica, porque a veces se manifiestan antes de que lleguen los resultados del cribado. O a lo mejor son niños que vienen de inmigrantes y que no tienen cribado neonatal y aparecen los síntomas. O bien que tengan ya un diagnóstico pero se descompensen, o sea que hay que conocer la clínica. Y ya también el cribado. Una vez que nosotros tenemos al paciente, que ya pensamos lo que puede ser, en qué grupo está, pedimos el perfil bioquímico, que son los análisis que os hacemos primero de sangre y de orina. A veces es necesario también el líquido cefalorraquídeo, pero bueno, en estos casos son aminoácidos, acilcarnitinas y ácidos orgánicos. Una vez que ya tenemos el diagnóstico bioquímico y ya pensamos, sabemos más o menos la enfermedad que es, ya hay que confirmarla siempre, o bien con el enzima, demostrando el déficit enzimático, o bien con el gen. Antiguamente hacíamos más diagnóstico enzimático, pero en los últimos años con la expansión de la genética pues es mucho más fácil confirmarlo con la genética y en algunas ocasiones, cuando es necesario, vamos a la determinación del enzima. A nivel enzimático pues lo hacemos, se puede hacer en sangre, en linfocitos o en piel, en fibroblastos, y se ve la actividad de las proteínas, de los enzimas. Y a nivel genético pues también se puede hacer distintas cosas, porque se puede estudiar solo mutaciones. Por ejemplo, cuando tenemos ya el caso índice diagnosticado, pues a los padres y a los hermanitos les hacemos solamente la mutación, a ver si la tienen. En otras ocasiones vamos a secuenciar el gen entero. Por ejemplo, si en el cribado te dicen que es una glutárica, pues ya no vamos a secuenciarle todos los genes del mundo mundial, le secuenciamos el de la glutárica. Hay otras veces que tenemos que hacer un panel, por ejemplo, en la acidemia metilmalónica, que veis que hay todos esos genes, pues hay que hacer un panel para ver cuál es, o en otras enfermedades como la glucogenosis. Y luego ya en otras enfermedades metabólicas raras, que no es este el caso, hay veces que tenemos que ir al exoma. Y una cosa muy importante es que cuando nosotros diagnosticamos a un paciente no se acaba aquí nuestro cometido de diagnóstico, es que tenemos que hacer el diagnóstico de portadores, tenemos que estudiar a los padres y tenemos que estudiar a los hermanos. Y
Ello nos va a ofrecer dar un consejo genético y, como ya digo, pues ofrecerle a las familias el diagnóstico antenatal. Otra cosa importante, bueno, eso, que nosotros cuando hay un paciente en sospecha de enfermedad metabólica que está muy grave, siempre cogemos muestras porque si no luego no podemos hacer el diagnóstico. Ahora voy a empezar ya con la primera fase del diagnóstico, que son las manifestaciones clínicas. Entonces, como hay un poco de diferencia entre unas y otras, voy a hablar por separado de la aciduria glutárica tipo 1. Entonces, en la aciduria glutárica, la historia natural de la enfermedad, antiguamente, antes del cribado, había una fase presintomática en la que los niños o estaban asintomáticos del todo o tenían algunos síntomas inespecíficos y leves, como son la macrocefalia, leve retraso psicomotor o hipotonía. Hoy en día, pues ya con el cribado, esta fase, como si dijéramos, son los niños diagnosticados del cribado, que no tienen síntomas o tienen muy pocos síntomas. Pero tanto unos como otros pueden hacer crisis encefalopática. No podemos olvidarnos que aunque estén diagnosticados del cribado, pueden hacer crisis. Y lo que pasa es que ha variado mucho. Antes del cribado, el 80-90% de los pacientes con aciduria glutárica hacían crisis encefalopáticas. Y hoy en día, con el cribado, pues es entre un 10 y un 20%. Otra forma de presentación es un episodio agudo, que es lo que se llama la crisis encefalopática. Son niños que nos llegaban alrededor de los 9 meses, de lactantito, en la época de lactantes, que a lo mejor tenían antecedentes de macrocefalia, hipotonía, leve retraso, y que coincidiendo con un episodio infeccioso, con cualquier catarro, una otitis, una amigdalitis, una vacuna que le hubiera dado fiebre, pues hacían la crisis. Tenían pérdida de conocimiento, letargia, podían tener convulsiones y trastorno del movimiento. Una cosa importante es que en la glutárica no hay unas alteraciones en la urgencia que tú le puedas pedir y que te oriente, porque todas las cosas suelen ser normales. Le pides un hemograma, le pides un amonio, le pides una gasometría y suele ser todo normal. A veces tienen el láctico un poco alto, entonces no orienta metabolopatía. Y lo que sí orienta es la resonancia. En la resonancia lo que podemos encontrarnos, esta imagen como en violonchelo del cerebro y veis que están ahí. A ver si... Gracias. Bueno, pues esos son los núcleos grises y luego este aumento en la zona de la fisura de Silvio. Estos son dos niñas que teníamos nosotros para que veáis, fíjate que la medicina es difícil. Son dos hermanas que tienen la misma mutación, el mismo perfil de alta excreción de glutárico y, sin embargo, el de la izquierda es una niña, o sea, la que se diagnosticó que tuvo una crisis encefalopática es el de la derecha, en la que se ve un aumento de los núcleos grises. Ahí, en este lado, en el derecho. Y, sin embargo, y en el estudio de portadores, para que veáis lo importante, la hermana era enferma y estaba asintomática, no tenía nada. Y le hicimos esa resonancia y, estando asintomática, pues tenía unas alteraciones en los núcleos grises o esa en la sustancia blanca, son eso, muy importantes, estando asintomática. Esta es la forma, en la resonancia de las formas de debut tardío. Y esta es la típica de las que debutan con crisis encefalopática. Ahora voy a hablar un poco de la propiónica y de la metilmalónica. En esta es más raro los asintomáticos. Aún a pesar del cribado neonatal, los niños suelen presentar descompensaciones cuando hay infecciones o hacen ayuno, aumento de las demandas energéticas, pero hay algunos descritos. Entonces se pueden diagnosticar también con el cribado neonatal por un aumento de C3 en el caso de la propiónica y metilmalónica o de C5 en el caso de la glutárica. Y la forma más habitual en la propiónica y en la metilmalónica es la neonatal, que hasta un 70% debutan en el periodo neonatal y además muchos antes de que nos llegue el cribado, porque el cribado suele llegar alrededor de los 7 días de vida y estos niños pueden debutar en el segundo día de vida o en el tercero. Entonces la forma neonatal es muy típica que tras un intervalo libre más o menos corto, los niños muchas veces han ido ya a su casa de la maternidad y a los 3 días, a los 4 o a veces a los 2,
empiezan con rechazo de las tomas, con vómitos, letargia, hipotonía, pueden hacer crisis de apnea y evolucionan progresivamente al coma con o sin convulsiones y al fallo multiorgánico. En estos sí tienen unas alteraciones bioquímicas muy típicas, que es acidosis metabólica con aumento del GAP y con cetosis, que en los neonatos no se ve cetosis. Tienen también hiperamoniemia e hiperlactacidemia. Y luego también es muy típico de las acidemias orgánicas, por toxicidad medular, la aparición de anemia, leucopenia y trombopenia. Después hay un debut tardío, que son los que debutan por encima del mes, que debutan igual que en el periodo neonatal, pero más leve y ante situaciones de infecciones o de fiebre. Y se pueden encontrar en ellos lo mismo, acidosis metabólica con citosis, hiperamoniemia y hiperlactacidemia. Y luego hay una fase crónica que, bueno, se ven enfermos que no han tenido una crisis aguda, pero que van presentando complicaciones, como fallo de medro, anorexia, trastorno de la alimentación, trastorno del movimiento. Y luego lo vemos también esta fase crónica en enfermos que han tenido ya muchos periodos de descompensaciones, que pueden tener en las acidemias propiónicas es más frecuente la miocardiopatía y los trastornos del electrocardiograma. En las acidemias metilmalónicas es más frecuente la afectación renal. En las dos pueden tener atrofia óptica, hipoacusia. Una cosa muy típica es la dermatitis dismetabólica, que a veces es por falta de isolucina. Pueden presentar pancreatitis, hepatopatías, citopenias. En fin, es un cuadro muy multisistémico. Esta es la resonancia de un niño con acidemia propiónica, que veis que tiene también afectación de los núcleos grises. Y este tiene también alteración en la sustancia blanca. Y curiosamente esto se le quitó todo. Luego tiene una resonancia normal. La acidemia isovalérica podríamos decir que tendría la misma clínica que la propiónica y la metilmalónica, pero es más leve. Yo he puesto aquí, me he revisado un artículo que escribió la doctora Couce, que es de pediatra de enfermedades metabólicas de Galicia, y ha hecho una revisión de todas las acidemias orgánicas que tenemos en España en la actualidad. Es un artículo muy reciente, veis, del 2016. Entonces, en su serie, que son 16 casos, bueno, lo tengo aquí también recogido, son 16 pacientes diagnosticados en un periodo de 28 años. Esta es muy rara. Entonces, 8 de ellos se diagnosticaron por el cribado neonatal, que es una prevalencia de 326.629 niños cribados. De estos 8 diagnosticados por cribado, 7 estaban asintomáticos cuando se les llamó y 1 había debutado antes del cribado. En la actualidad todos están asintomáticos, pero todos hacen tratamiento dietético, con bastante buena tolerancia a proteínas y con carnitina. Luego los otros 8 se diagnosticaron fuera de cribado, 2 era por estudio familiar de hermanitos, aunque uno sí que tenía clínica intermitente, el otro estaba asintomático, y por manifestaciones clínicas 3 habían sido de debut neonatal y 3 intermitente. Entonces, de estos, 6 están asintomáticos y hay 2 que presentan descompensaciones. Todos sí que están con una dieta mucho más restringida en proteínas y 7 de 8 están con carnitina. De los que presentaron clínica, hiperamoniemia tuvieron 4 pacientes, 1 del primer grupo, de los de cribado, el que debutó, y 3 del segundo. Y los pacientes con acidemia isovalérica hay muchos menos que tienen una evolución crónica. Retraso psicomotor, fallo de medro y atrofia óptica se han comunicado, pero es mucho menor que en otras acidemias orgánicas. Entonces, luego ya hemos visto que nos pueden llegar por las manifestaciones clínicas que os he dicho o por el cribado. El cribado, ya sabéis todos que es una prueba, la prueba del talón, que se realiza a las 48 horas de vida a todos los recién nacidos y que lo que se trata es de diagnosticar de manera presintomática pues, enfermedades graves que pueden quitar la vida o dar muchos problemas a los niños y que se tienen que aplicar a todos los pacientes, o sea, a todos los niños recién nacidos. Y ahí se incluyen enfermedades que tienen tratamiento. En España se hacen en todas las maternidades, ya sean públicas o privadas, entonces la prueba se manda al laboratorio de screening que hay en todas las comunidades autónomas. En Madrid está en el Hospital Gregorio Marañón, entonces de allí los niños que presentan alteraciones nos los mandan a las unidades clínicas y ahí nosotros lo confirmamos ya en los laboratorios especiales.
Entonces, el cribado empezó en los años 60 con la fenilcetonuria y en los 70 con el hipotiroidismo. En España fuimos muy precoces, en el 68 empezó la fenilcetonuria y en el 78 el hipotiroidismo. Posteriormente han ido apareciendo otras enfermedades que se han ido incorporando poco a poco y el gran boom llegó a finales de los 90 con la espectrometría de masas en tándem, que es una técnica que permite diagnosticar con una gota de sangre muchos metabolitos, analiza 40 o 50 metabolitos y se pueden diagnosticar muchas enfermedades. Lo que se determina son aminoácidos y acilcarnitinas. Entonces, las enfermedades que se pueden diagnosticar en el cribado son muchas dentro de estos grupos: aminoacidopatía, la fenilcetonuria, que fue la primera y en la que tiene gran valor, los defectos de la oxidación de los ácidos grasos, y en acidemias orgánicas, que es lo vuestro, pues se pueden diagnosticar acidemia propiónica, metilmalónica, isovalérica y glutárica tipo 1. Luego hay otras enfermedades como la galactosemia, el déficit de biotinidasa, que también se pueden diagnosticar por cribado neonatal. Y lo que pasa es que en España, en la España de las autonomías, pues en cada autonomía había una cosa. Y entonces hemos pasado años que en algunas había solo la fenilcetonuria y el hipotiroidismo, mientras que en otras se podían diagnosticar 20 o 30 enfermedades. Entonces lo que hizo el Gobierno fue sacar en el 2014 un decreto ley y poner las enfermedades en las que era obligatorio hacer el cribado en todas las comunidades autónomas, que son estas. Entonces, como veis, la aciduria glutárica está incluida, pero no está la propiónica ni la metilmalónica. Entonces, ahora mismo en España, esto es una revisión del 2019, o sea que es muy reciente, pues ahí la glutárica se hacen todas, pero la propiónica y metilmalónica todavía hay en comunidades en las que no se ha implantado. Esperamos que ya se haga poco. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la prueba del cribado? Pues en acidemias orgánicas, pues el marcador de la propiónica y la metilmalónica es el C3. Y bueno, otros ratios que utilizan para ambas. En la glutárica sería el C5DC, que es la glutarilcarnitina. Esta es la propionilcarnitina. Y aquí también la C5DC puede aparecer en otra enfermedad, que es el déficit múltiple de deshidrogenasas, que se llama también aciduria glutárica tipo 2, pero que no es una acidemia orgánica, es una enfermedad de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Luego la isovalérica es por el C5, que es la isovaleril-carnitina, y luego hay otras acidemias orgánicas, la metilcrotonilglicinuria, que la encontramos bastante en el cribado, que es el aumento del C5OH, y la malónica, el C4DC. Entonces, una vez que ya a nosotros nos ha llegado el niño por la bioquímica o por la clínica, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir el perfil bioquímico. Los aminoácidos también pedimos, pero fundamentalmente en este caso ácidos orgánicos y acilcarnitinas, para ver qué vía es la que está interrumpida. Entonces, aquí he puesto un resumen de todas las acidemias orgánicas. El perfil bioquímico estaría aquí, que son los metabolitos que os he explicado antes, al principio, cuando os he explicado la bioquímica. En la glutárica es fundamentalmente el 3-hidroxiglutárico, la glutarilcarnitina. En la propiónica es la propionilcarnitina, el 3-hidroxipropiónico, el metilcitrato. La metilmalónica es el mismo, pero además con metilmalónico. Y en la isovalérica es la isovaleriglicina y el 3 y 4-hidroxisovalérico. Luego, una vez que ya tenemos el perfil bioquímico, pues ya tenemos que confirmar o con enzimático o con genético. Entonces, con enzimático, ¿para qué nos sirve? Como os he dicho antes, ahora tendemos más a hacer el genético. Entonces, el enzimático lo utilizamos en casos que es necesario la confirmación del diagnóstico, porque, por ejemplo, hay veces que nos encontramos que en el genético solo encontramos una mutación y esta enfermedad tiene que tener 2 mutaciones para que se manifieste, porque si no sería portador, pero el niño tiene clínica. Entonces pensamos que es que una mutación esté oculta y habrá que hacer unos estudios genéticos más complejos, pero para saberlo seguro, pues entonces le hacemos la actividad enzimática para confirmar el diagnóstico. En otros casos nos sirve también la actividad enzimática para estimar la gravedad y ver que si nosotros podemos abrir la mano con la dieta, hacernos idea de cuál va a ser el pronóstico de ese niño. Hay enfermedades que son muy graves, que no te sirve mucho, pero hay otras enfermedades. Nosotros, por ejemplo, esto lo hacemos mucho en la beta-oxidación.
Hay enfermos que están asintomáticos, tú los tienes del cribado, estás asintomático, y hay enfermos que están muy graves. Entonces, tan malo es a un enfermo grave no ponerle el tratamiento que necesita, como a uno que a lo mejor estaría asintomático con muy pocos síntomas y ponerle una dieta muy restrictiva. Entonces, para eso también te sirve la actividad enzimática. O, por ejemplo, la metilcrotonilicinuria, que no sé si estáis aquí algunos, también hay enfermos asintomáticos o con muy poca clínica y enfermos muy graves. Y para eso usamos nosotros la actividad enzimática. Y el genético, pues es lo que os he dicho antes. Nos sirve para confirmar el diagnóstico. Entonces, pues unas veces hacemos solamente un gen. Por ejemplo, en la glutárica, en la isovalérica solamente hay un gen, pues vamos a ese gen, si en el cribado es posible por la clínica. En la propiónica hay 2 genes y en la metilmalónica mirar todos los que hay. Entonces, aquí vamos con un panel genético. Entonces, nos sirve para confirmar el diagnóstico, a veces nos sirve para ver una relación. Hay mutaciones que tienen mejor pronóstico que otras, para ver una relación genotipo-fenotipo. Otra cosa muy importante, el estudio de portadores, confirmar que los padres tienen, y los hermanos, porque hay enfermedades como por ejemplo en la glutárica, que ya os digo que tenemos hermanos, tenemos 2 familias que hemos diagnosticado hermanitos que están asintomáticos, pero que tienen la enfermedad. Entonces es muy importante hacer el estudio de portadores, porque hay otras cosas que te dicen, hasta que el niño no tenga 18 años, tiene que dar el permiso, no se puede hacer. En este caso sí, porque puede haber repercusiones y requerir un tratamiento. Y luego nos sirve pues, para dar un consejo genético, que como ya os he dicho, en las autosómicas recesivas hay un 25% de otro hijo afecto, y para hacer diagnósticos antenatales. Lo que os decía del genotipo-fenotipo, por ejemplo, hay veces que hay correlación. En un estudio que se hizo en España, que lo hizo la doctora Ribes, pues se vio que había algunas mutaciones que estaban relacionadas con la alta excreción, porque en la glutárica hay algunos pacientes que eliminan mucho glutárico y otros que eliminan muy poco. Entonces ella vio que estos pacientes que tenían estas mutaciones y una alta excreción tenían un fenotipo clínico más leve que estos, que eran bajos excretores y tenían sin embargo más actividad enzimática, pero un fenotipo clínico más severo. Sin embargo, luego, por ejemplo, esto se ha hecho también en Europa y no se ha visto esta correlación. Entonces, harán falta más pacientes para ver si esto es cierto. En la isovalérica sí que está demostrado que hay esta mutación, que además el 50% de los niños de cribado tienen uno o los 2 alelos de esta mutación, y esta sí que está comprobado ya que tiene un buen pronóstico y que los enfermos va a haber un momento que pueden aceptar más proteínas, pueden tolerar más proteínas. Y en la metilmalónica pues es que hay muchas variedades porque interviene, porque no se comentan las bases bioquímicas, se me ha olvidado decirlo, que el enzima, la metilmalonilcoenzima mutasa, que es la que falta en la metilmalónica, tiene un cofactor que es la vitamina B12. Entonces hay veces que falla el enzima, pero hay otras veces que lo que falla es la vitamina B12, que no hay vitamina B12. Entonces hay trastornos de la vitamina B12 que dan también acidemia metilmalónica. Y por ejemplo, pues este tiene mejor pronóstico que los otros porque es sensible a la vitamina B12. Entonces, para terminar, ya os voy a poner aquí el esquema de lo que hacemos nosotros cuando los niños nos llegan, cómo hacemos el diagnóstico. Pues en el caso de la glutárica, si nos llega el niño por el cribado o por clínica, lo primero que hacemos son los ácidos orgánicos. Y si los ácidos orgánicos son positivos, pues entonces ya seguimos, le ponemos ese mismo día el tratamiento, solicitamos el estudio genético. Si tiene 2 mutaciones, pues se confirma la glutárica. Que ya digo yo, si solamente tiene una o ninguna, pues nosotros vamos y le hacemos la actividad enzimática. Si es deficiente, ya se confirma. Si es normal, pues se excluye y se le quita el tratamiento. Los que tienen los ácidos orgánicos normales ya no está indicado hacer el estudio, pero tenemos que pensar que por qué tenía ese niño eso alto, ¿no? Entonces este año en las guías nuevas de la glutárica, en estos niños se ha visto que a veces es la madre que esté asintomática la que tiene la aciduria glutárica y por eso se ve en el niño. También en casos de insuficiencia renal y también en el déficit múltiple de deshidrogenasa, que como he dicho, da un aumento de C5-DC y puede confundir. Pero el patrón de acilcanitinas es muy distinto porque este tiene aumentadas las acilcanitinas de cadena corta, de C4 hasta C16.
Y bueno, y si el cribado es negativo, pues no es sugestiva la aciduria glutárica. Hay veces en que la clínica, que esto no viene en las guías, pero si la clínica es muy sugestiva, a pesar de que el glutárico sea normal, hay veces que hay bajos excretores y a lo mejor, pues en algún caso que la clínica sea muy sugestiva, pues sí que habría que hacer alguno de los estudios genéticos o enzimáticos. En el de la isovalérica, pues es más o menos el mismo esquema. Nos llega por clínica o por cribado, hacemos los ácidos orgánicos y las acilcarnitinas. Si son elevados, ponemos el tratamiento, el estudio genético. Si llegan 2 mutaciones, se confirma. Y si no es concluyente, pues se hace la actividad enzimática. Y si es deficiente, se confirma, y si es normal, se excluye y se le quita el tratamiento. Aquí lo que hay que hacer, lo que nos puede dar falso positivo del cribado en el caso de la isovalérica, son que el niño haya estado con antibióticos, porque aumentan también el C5, o que la madre se haya estado aplicando en cremas para dar el pecho, que tenga alguna fisura o lo que sea, y algunas tienen antibióticos y puede dar una falsa elevación del cribado. En la metilmalónica y propiónica es un poco más complicado, sobre todo en la metilmalónica, porque además de los ácidos orgánicos, nosotros pedimos, porque es que una causa muy frecuente, lo que se eleva en el cribado es el C3 y otros ratios, C3, C2, C17. Pero es que esto se eleva también, como he dicho ya antes, como la B12 es el cofactor de la mutasa, a veces cuando hay un déficit, madres vegetarianas o que han comido mal en el embarazo y no toman vitamina B12, puede salirse falsamente positivo el aumento de C3 y de ácido metilmalónico. Entonces nosotros, a todos que tienen un aumento de C3, pues le hacemos también, aparte de las acilcarnitinas, ácidos orgánicos, le hacemos homocisteína y B12, tanto al niño como a la madre. Y el mismo día que vienen le ponemos la vitamina B12. Entonces luego ya vemos cuando nos llegan los resultados si tienen la homocisteína normal o la homocisteína alta. Si tienen la homocisteína alta, lo más probable es que sea un déficit nutricional de la madre, que sea una vegetariana o que tenga una atrofia de la gástrica, que no absorba bien la vitamina B12, un problema con la vitamina B12. Si la homocisteína es normal, pues ya depende de los metabolitos que tengan. Si tiene metilmalónico, pues una metilmalónica. Y si tiene metilmalónico más los del propiónico, pues es una propiónica. O sea, si el metilmalónico es normal y tiene los de la propiónica, es una propiónica. Y ya hacemos los genes. Y luego, si tienen la homocisteína alta, pues pueden ser por alteraciones del metabolismo celular de las cobalaminas o por problemas de la absorción y transporte de B12. Y para terminar, pues como conclusiones, en esta parte de diagnóstico, es que el cribado neonatal para estas enfermedades ha supuesto un gran avance, tanto en los resultados de mortalidad como de morbilidad y de complicaciones de estos pacientes, que es necesario siempre confirmar el diagnóstico con los estudios enzimáticos y genéticos, que los estudios enzimáticos y genéticos nos van a permitir hacer una medicina más personalizada, y resaltar la importancia del estudio genético familiar para detectar portadores, casos asintomáticos, dar consejo genético y hacer cribado neonatal, o sea, diagnóstico antenatal. Y aquí he puesto alguna bibliografía. Y ya está. Las preguntas, hemos pensado que luego cuando terminemos un bloque no las hagáis, porque así se anima más la gente, como hay distintos tipos de preguntas. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es la doctora Pedrón.